Exposición 3.2.15 PERT. ¿Qué es un diagrama PERT? Las siglas del diagrama de PERT significan Program Evaluation and Review Technique. El diagrama de PERT es una herramienta que se utiliza para programar, organizar y planificar en detalle las tareas de un proyecto. Proporciona una representación visual del cronograma de un proyecto y desglosa las tareas individuales, permitiendo calcular los tiempos del proyecto de forma sencilla. Este diagrama consta de algunos pasos que te guiarán desde la fecha de inicio del proyecto hasta su fecha de finalización. PERT diagram acronyms stand for Program Evaluation and Review Technique. The PERT chart is a tool used to schedule, organize, and plan in detail the tasks of a project. Provides a visual representation of a project schedule and breaks down individual tasks, allowing for easy project timing. This diagram consists of some steps that will get you from the start date of the project to its completion date. Bueno, como nos dice, el diagrama de PERT viene siendo un diagrama que nos permite saber todas las actividades de un proyecto desde su inicio hasta su finalización, y esto nos ayuda a saber en qué actividad o en qué punto del proyecto nos puede demorar más o menos tiempo, y de acuerdo a que si se siguen o no los pasos como deberían de ser en tiempo y forma, pues podría tardar más o menos ese proyecto. Aquí tenemos una tabla que nos muestra el tiempo de proyecto de diseñar una planta. Como, como se nos muestra, en el lado izquierdo nos dicen las actividades que son: diseñar la planta, seleccionar el lugar, etc. Del lado derecho nos viene en qué fase se realiza dicha actividad. Por ejemplo, diseñar la planta vendría siendo la fase 1 a 2. ¿Por qué se le da este tipo de fase? Porque, pues, como bien sabemos, para diseñar una planta, o sea, para tal proyecto, pues primero la actividad primaria debe ser diseñar la planta, así que esa es la actividad número 1. Su tiempo de realización es de 12. La segunda actividad se llama seleccionar el lugar. Esta actividad va de la fase 2 a la 3 y tiene un tiempo de 8. Seleccionar a los proveedores también tiene una fase de inicio del 2, pero su fase de término es el 4. ¿Por qué estas tres actividades, seleccionar el lugar, seleccionar los proveedores y seleccionar personal, tienen en la fase de inicio 2? Porque ninguna de estas tres se podría hacer antes sin que se logre la actividad número 1, que vendría siendo diseñar la planta. Y como vemos aquí en el diagrama de la derecha, así es. Para que se pase del 1 al 2 a las demás fases, que vendrían siendo la 3, la 4 y la 6, se tiene que cumplir el número 1. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro eslabón que vaya antes de la fase número 2. Como vemos aquí en el diagrama, cuando se termina de diseñar la planta y se empieza a seleccionar el lugar, seleccionar los proveedores y seleccionar el personal, sí se desglosa a otras tres actividades. Por ejemplo, tenemos preparar el lugar, que viene siendo el 3 a 5, fabricar el generador de 4 a 5 y preparar el material de 4 a 6. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí tenemos el 6 abajo y no lo tenemos a la derecha del 5. Pues porque para que empiece la fase número 6 no es necesario que se cumpla la fase número 5. ¿Por qué? Porque adiestrar a los operadores, que vendría siendo las 6 a 7, no depende de que se instale un generador. Entonces,
aquí podemos ya ver un poquito más claro cómo nos puede ayudar un diagrama PERT. El origen del PERT. Se trata de una técnica aplicada a importantes proyectos de nuestra historia. La Armada de los Estados Unidos comenzó a utilizarla en 1958 para la planificación del proyecto Polaris, un misil balístico basado en submarinos construido con armas nucleares durante la Guerra Fría. El programa Apollo, por ejemplo, también fue programado siguiendo el método PERT, mientras que Walt Disney Company lo utilizó para planificar y ejecutar la construcción de Disneyland. En la actualidad, PERT se emplea tanto en proyectos gubernamental como relativos a la industria. En la industria de la salud, por ejemplo, PERT se usa a menudo para administrar procedimientos médicos complejos que involucran a múltiples especialistas y departamentos. Puede ayudar a garantizar que todos los recursos necesarios estén disponibles y coordinados para minimizar el riesgo del paciente y mejorar los resultados. Bien, como aquí se dice, la Armada de los Estados Unidos la utilizó para desarrollar un misil balístico, y es el ejemplo que tenemos aquí abajo. Aquí vemos un diagrama PERT en el cual el proyecto del misil está dividido en 6 subsistemas, que viene siendo misil, launcher, navigation, fire control, ships y comando de comunicaciones. Gracias a este diagrama PERT, la Armada de Estados Unidos se dio cuenta que un subsistema crítico, el inicio vendría siendo el del misil. Y ya al término del proyecto, el subsistema más crítico vendría siendo el de navegación. Estructura de tarea. Aquí a continuación nos daremos paso a paso las características de cada fase de nuestro diagrama PERT. Como vemos, tenemos arriba el nombre de la tarea y a continuación se van a desglosar en demás términos. Por ejemplo, el tiempo de duración de una tarea D, que viene siendo lo que se encuentra en medio del cuadro, lo situaremos dentro de una circunferencia y está dentro del cuadrado que representa la tarea. Margen libre ML de una tarea es el margen de tiempo del que dispone una tarea para completarse sin que ello suponga un retraso en las siguientes. Margen total MT de una tarea es el margen de tiempo del que dispone una tarea para completarse sin que ello suponga un retraso del proyecto. El MT puede coincidir o no con el ML. Fecha más pronto de inicio, FPI. Es la fecha más temprana en la que una tarea puede ser iniciada. Fecha más tarde de inicio, FTI. Fecha más tardía en la que una tarea puede ser iniciada sin que ello suponga un retraso del proyecto. En una tarea crítica de la FPI coincide con la FTI. Fecha más pronto de finalizar. Es la fecha más temprana en la que una tarea puede ser finalizada. Fecha más tarde de finalizar. Es la fecha más tardía en la que una tarea puede ser finalizada sin que ello suponga un retraso del proyecto. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. A continuación vamos a crear un diagrama PERT con un ejemplo. Y el ejemplo del proyecto viene siendo la publicación de una novela. Supongamos que un escritor novel desea escribir y publicar una novela corta. No tiene claro el tema sobre el que escribirá y además no cuenta con recursos económicos para su publicación. Para este escritor, su proyecto de publicar la novela con esas condiciones podría dividirse en las siguientes tareas. Y son 7 tareas, desde la A hasta la G. Tarea A: encontrar un tema. El escritor piensa que no debería tardar más de 4 días en encontrarlo. B: buscar patrocinadores, para lo que empleará 17 días. C: formalizar los acuerdos legales necesarios con los patrocinadores, 20 días. D: escribir la novela en 25 días. E: editar y distribuir la novela en 8 días. F: realizar una campaña publicitaria durante 7 días. Y G: realizar un estudio de las ventas y los resultados de la campaña publicitaria durante 3 días.
Bueno, todo esto se puede juntar en un cuadro que tenemos a continuación, en que vienen las tareas o las actividades, su duración y si se pueden o no concluir de acuerdo a tareas anteriores. El primer paso para crear este diagrama sería que con los datos anteriores se represente gráficamente y en niveles las 7 tareas, teniendo en cuenta las relaciones entre ellas. En el nivel 0 se sitúan las tareas que no tienen otras anteriores, como la A y la B. En el nivel 1 se sitúan las tareas que tienen como anteriores algunas del nivel 0, la C y la D. En el nivel 2 se sitúan las tareas que tienen como anteriores algunas de los niveles 0 y 1, la E y la F. Finalmente, en el nivel 3 se sitúan las tareas que tienen como anteriores algunas de los niveles 0, 1 y 2, que viene siendo la G. Se unen con flechas todas estas tareas, respetando si se dependen o no de alguna otra tarea. En la circunferencia de cada tarea se marcan los tiempos que hicimos anteriormente y por último se introducen las fechas más prontos de inicio y las fechas más pronto de finalizar en sus lugares correspondientes, como vemos a continuación, que son los cuadros que están arriba de cada tarea. En el paso número 2 se comienza por la última tarea, la G, y se retrocede. Primero, la fecha más tarde en finalizar para la tarea G vendría siendo de 48. Y la fecha más tarde de inicio, que será igual a la fecha más tarde de finalizar la duración de la tarea más 1, para la tarea G venía siendo de 46. Esto implica que la fecha más tardía de finalización de las tareas E y F es un día menos. Es decir, que la fecha más tardía de finalización es 45. Quedan determinadas las FTI 38 y 39, respectivamente. Y así hasta llegar al principio. El margen libre de una tarea vendría siendo al menor FPI de las tareas consecutivas menos el FPI de las tareas consideradas menos la duración de la tarea considerada. El margen libre puede coincidir o no con el margen total. El camino crítico, que viene siendo el trayecto que une las tareas cuyo MT0 en rojo de nuestro ejemplo puede haber más de un camino crítico, y a continuación lo vemos. Por conclusión, la realización del PERT ayuda a controlar el proyecto al proporcionar información importantísima al director del mismo de manera más rápida e intuitiva, como si se cumplen las condiciones anteriores, el proyecto tendrá una duración de 48 días. Las tareas B, C, E y G son críticas. Un retraso en las mismas implica un retraso del proyecto. Sus márgenes total y libre, MT y ML, son 0. Las tareas A, D y F cuentan con un cierto margen de maniobra. La tarea A, por ejemplo, puede comenzarse entre los días 1 y 9 sin que el proyecto se retrase. De no comenzar el día 1, sí se retrasará el inicio de la tarea D, que no podría comenzar el día 5. Esto sucede porque su margen libre ML es 0. La tarea F tiene además un margen libre de un día, lo que significa que puede comenzar el día 38 o el 39 sin que se retrase la tarea que depende de ella, que vendría siendo la G. Muchas gracias.